Muy bien, seguidamente vamos a continuar con este bloque de los denominados antibacterianos. En este bloque vamos a tener dos situaciones muy bien estructuradas. La primera son el grupo farmacológico aminoglucósidos y la segunda son los fármacos denominados macrólidos. Hay que mencionar de que estos grupos farmacológicos básicamente distan uno del otro de acuerdo a las características tanto farmacocinéticas como farmacodinámica que estos tienen. Muy bien, en esta diapositiva lo que estamos observando es que los fármacos de tipo aminoglucósido actúan a nivel ribosomal. Repito, actúan a nivel ribosomal. Esto básicamente a nivel de 30S ribosomal. Hay que entender de que los fármacos aminoglucósidos, dentro de todos los grupos farmacológicos que actúan sobre ribosomas, son los únicos que actúan generando efecto bactericida. Todos los demás son bacteriostáticos. También podemos observar que además de los ribosomas, por donde actúan, fíjense, la bacteria pues tiene su plásmido, su ADN, ¿sí? Circular, tenemos sintetiza ácido fólico y también tiene su pared celular. Dentro de este grupo vamos a ir observando que bloquean sobre ribosoma 30S, no solamente están los aminoglucósidos, hay otros grupos, ¿correcto? Pero en especial nos vamos a referir a los fármacos, vuelvo a repetir, aminoglucósidos. Muy bien, en ese sentido, los fármacos aminoglucósidos vienen vía parenteral, los tenemos bajo el nombre de gentamicina, su nombre comercial es el Gentalin. Tenemos también a la amicacina, cuyo nombre comercial es el Amiquin. Observen, la streptomicina. La streptomicina es utilizada en el tratamiento de la tuberculosis. Y hay un caso muy especial de la neomicina, la cual he marcado, pintado de color azul. Su nombre comercial es el Notil. Esta neomicina viene conjuntamente con un corticoide que puede ser la dexametasona o la betametasona y también viene combinado con un antimicótico denominado clotrimazol. Los tres justifican en este caso su, eh, su combinación para ser utilizados vía tópica. Los aminoglucósidos tienen un espectro antimicrobiano rotundamente sobre gram negativas aeróbicas y una gram positiva también aeróbica. Dentro de estas gram negativas aeróbicas tenemos a la Escherichia coli, tenemos a Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. Como observarán, muchas de estas bacterias están involucradas netamente en infecciones de tracto urinario. Y también, ojo, tiene cobertura para, como mencioné, para esta gram positiva aeróbica, que es el Staphylococcus aureus, que esta es una cepa básicamente observable a nivel de piel. Normalmente genera infecciones de piel. Hacia este costado he colocado en asterisco anaerobios, porque los anaerobios son resistentes naturales para los aminoglucósidos. Repito, los aminoglucósidos solo actúan sobre bacterias aeróbicas. Por ende, los usos terapéuticos que tienen esta familia de antibacterianos está, por ejemplo, en la meningitis bacteriana, infecciones oculares, fíjense, aquí estoy colocando, existen preparados vía oftálmica de gentamicina que se suelen utilizar justamente cuando justifique una infección en la cual se pueda utilizar aminoglucósidos, es decir, que haya bacterias aeróbicas. También en infecciones de piel, ya les mencioné,
de que el Staphylococcus aureus justifica su acción a nivel de piel y desde luego la literatura también lo enmarca como celulitis. En problemas de peritonitis también se suele utilizar aminoglucósidos. Ya sabemos que coberturan gram negativo y positivo, como el Staphylococcus aureus, aeróbicos, y en una peritonitis se suele combinar con fármacos que tengan cobertura anaeróbica también. Entre ellos está el metronidazol. Y desde luego puede ser infecciones de tracto urinario en donde el germen con mayor frecuencia es la Escherichia coli. Mirar un poco la farmacocinética de los aminoglucósidos es ir un tanto a la química de estos medicamentos. Y cuando digo química me estoy refiriendo a la estructura que tienen estos fármacos. Estos fármacos son altamente polares. ¿Qué significa? Que al ser altamente polares, si se administran vía oral, su polaridad no va a permitir absorberse. Entonces, de allí que su elevada polaridad justifique su administración vía parenteral, en este caso en ampolla, vía intramuscular o vía endovenosa. Observemos que para la vía intramuscular, su absorción se da entre 30 a 60 minutos. Por otro lado, su metabolismo es mínimo. Por ser altamente polares, prácticamente mínimamente, su metabolismo se da para estos medicamentos. Y por último, la excreción. Su excreción de estos medicamentos permite que vayan directamente también a nivel renal. Hay una buena concentración a nivel renal y desde luego pues permita su excreción a nivel del filtrado glomerular. Su tiempo de vida media de estos fármacos es de prácticamente 2 horas. Entonces, muchas investigaciones al respecto se han hecho para poder avalar el porqué de la dosis única, si tiene un tiempo de vida de media tan pequeño. Pues los estudios han encontrado que los aminoglucósidos tienen o poseen un efecto EPA, efecto post-antibiótico. Bajo este contexto voy a recomendarles que lean por favor qué cosa es el efecto post-antibiótico, que lo poseen los aminoglucósidos. Y es la justificación del por qué el tiempo de vida media no es coherente con la administración una vez al día, ¿sí? O dosis única también le llaman. En pacientes nefrópatas, es decir, aquellos que tienen problemas a nivel renal, llámese insuficiencia renal, recordar que los aminoglucósidos son altamente nefrotóxicos y en estos pacientes, si es necesario su uso, pues hay que tener en cuenta siempre el intervalo de administración, ¿sí? Para poder minimizar dicha nefrotoxicidad. Cuando hablamos de la eficacia, que ya habíamos iniciado comentando, que los aminoglucósidos actúan a nivel del ribosoma 30S ribosomal y son bactericidas, observemos que el aminoglucósido, al ser polar, es decir, es catiónico, se va a unir con los grupos fosfatos ¿de dónde? De la superficie celular de la bacteria. Una vez que se une a la superficie celular por sus grupos fosfato, los aminoglucósidos en la membrana citoplasmática van a hacer uso de un transportador que, movido por un gradiente de potencial eléctrico, es decir, requiere ADP, adenosinfosfato, y requiere de oxígeno y de grupo fosfato, va a ¿qué cosa? A internalizarse y a llegar al interior celular, es decir, al ribosoma subunidad 30S, y ejercer su efecto bactericida. Es muy importante este detalle, porque teniendo efecto bactericida, lógicamente hace muy deseable la eficacia de estos medicamentos. Por otro lado, la resistencia que ha venido en el tiempo para los aminoglucósidos ha hecho algunos cambios, fíjense, como la bacteria es atacada constantemente con este tipo de antibióticos en pacientes que normalmente a veces se utiliza por automedicación. Y 2, no se cumple un tratamiento farmacológico completo de los aminoglucósidos. Hay algunos cambios en bacterias
se ha podido observar en Pseudomonas aeruginosa que elimina grupo fosfato y de esta manera ya el aminoglucósido ya no puede internalizar. En otros casos hay cambios en el gradiente de potencial eléctrico, es decir, con el transportador, y por ende el aminoglucósido ya no puede ir al interior celular. Y por último, a nivel ribosomal hay mutación de muchos aminoácidos dentro del ribosoma, y esto desde luego, su cambio va a generar que el aminoglucósido ya no pueda unirse a esa subunidad 30S ribosomal y por ende generar resistencia bacteriana. Los aminoglucósidos pertenecen al grupo denominado fármacos de estrecho margen terapéutico. Es decir, entre la concentración mínima terapéutica y la concentración máxima terapéutica, fíjense, ¿qué cosa sucede? Se minimiza. Es decir, estos fármacos, si nos excedemos en dosificar, rápidamente podemos generar, ¿qué cosa? Aumento de toxicidad. ¿Qué es lo que se vislumbra en esos efectos adversos, reacciones adversas? Que son nefrotóxicos. Recordarán de que al ser polares, estos medicamentos van a alcanzar el riñón y de esta manera, pues, ahora vamos a observar de qué manera puede generar esa nefrotoxicidad. En el riñón, la unidad elemental que hay en el riñón es, en este caso, estamos hablando a nivel de nefrona. Y en nefrona, lo que sucede es que el aminoglucósido, al unirse al receptor, ojo, fíjense, este receptor estamos hablando de rico en grupo fosfato, estábamos hablando del ribete en cepillo o el butter brush, que lo llaman los ingleses, va a permitir ¿qué cosa? Endocitar. Y al endocitar la molécula del aminoglucósido, va a llegar al glomérulo de Malpighi, en donde unas lisosimas van a permitir la liberación de este. Al generar la liberación de este, va a generar ¿qué situación? Va a bloquear todo un pool de prostaglandinas, las que finalmente van a generar ¿qué situación? Disminuir la filtración glomerular. Es decir, el glomérulo de Malpighi, que hace las veces de un filtro, va a permitir que escapen elementos que normalmente no escapan. Llámese hematíes, proteínas, entre otros elementos. De esta manera, lo hacen elementalmente muy nefrotóxico, ¿sí? Entonces, lo que normalmente garantiza minimizar, por lo menos, la nefrotoxicidad es una hidratación adecuada. Mientras se utilicen o se administren los aminoglucósidos, una hidratación adecuada sería lo más recomendable. Por otro lado, su alto también efecto adverso denominado ototoxicidad es otro problema más. Por ejemplo, el caso de la streptomicina es altamente ototóxica, ¿sí? De tal manera que se ha podido demostrar que estos fármacos en pacientes gestantes, su ototoxicidad, diríamos, ha permitido y se puede observar en muchas investigaciones que lo hacen ciertamente que hay que tener mucha precaución al momento de ser utilizado, ¿sí? Entonces, estamos observando todo un panorama que estos fármacos de estrecho margen terapéutico, básicamente dos efectos adversos saltan a la palestra: la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Las precauciones que hay que observar en los aminoglucósidos están el botulismo infantil, la miastenia gravis y el parkinsonismo. Recuerden que las investigaciones han precisado que los aminoglucósidos lo que hacen es bloquear la liberación de acetilcolina. Al parecer, estaría demostrado que tras el consumo o administración de aminoglucósidos en estos problemas de salud, se aumente el bloqueo neuromuscular. Entonces, una realidad es importante que justifica, pues, una precaución cuando se observen este tipo de problemas de salud.
En el caso de la deshidratación o daño renal, ya comentábamos la alta tasa de nefrotoxicidad que puede arraigar el uso de estos fármacos. En embarazo hay que tener mucha precaución, ¿sí? Estos medicamentos, y solo cuando sean necesarios se deben utilizar, igual que en la lactancia. En ancianos sabemos pues que la función renal está ciertamente disminuida y en el caso de los aminoglucósidos pues puedan generar mucho mayor nefrotoxicidad. Y desde luego pues en hipersensibilidad, en problemas de alergia, lógicamente discontinuar la medicación. Esta es una ficha de reporte que nos está enmarcando en este caso, una descripción de consulta de administración concomitante entre gentamicina, un aminoglucósido, y un beta-lactámico. ¿Qué conclusión se aborda en ello? En este caso, la mejor recomendación es que, analizando la literatura, en ninguna literatura se menciona que la administración de un aminoglucósido más un beta-lactámico se pueda administrar. ¿Por qué? Porque hay una interacción de tipo farmacéutica. Puede existir incompatibilidad in vitro. Entonces, tener cuidado en ello. Si es necesario administrar un aminoglucósido con un beta-lactámico, tienen que ir por sitios diferentes para poder evitar, ¿qué situación? Una incompatibilidad in vitro. Pues los aminoglucósidos, en este caso estamos observando aquí ya la posología. En el caso de la gentamicina, la dosis múltiple garantizada para este medicamento es 1.7 miligramos por kilogramo de peso corporal cada 8 horas. Por eso se denomina dosis múltiples. Es decir, al día son 3 veces al día. Pero en la actualidad, hoy en día se justifica una dosis única. 5.1 miligramos por kilogramo de peso al día. Lo mismo sucede con la amicacina, que siendo dosis múltiple 5 miligramos por kilogramo de peso corporal cada 8 horas, ¿sí? Hoy en día se utiliza 15 miligramos por kilogramo al día. ¿Eso qué quiere decir? Las investigaciones han podido orientar de la siguiente manera. El hecho mismo de tener una dosis de ataque, ¿sí? Una dosis de carga, 3 veces más como dosis única, ha permitido coberturar una mayor efectividad sobre las bacterias. Y segundo, ha permitido no aumentar la nefrotoxicidad, porque eso era diríamos, lo analizado, ¿no? Porque el hecho de aumentar 3 veces más una sola dosis, de pronto pues se aumenta la nefrotoxicidad, pero los estudios han visto, básicamente por un marcador denominado la depuración de creatinina, que no se altera comparándola con la dosis múltiple, tanto para gentamicina como para amicacina. En este siguiente contexto, vamos a analizar y a poder explicar lo que se refiere a los macrólidos. Miremos pues que los inhibidores de 50S ribosomal, ¿se acuerdan? Anteriormente habíamos visto aquellos inhibidores 30S ribosomal. Y recuerdan que eran los únicos bactericidas. Me estoy refiriendo a los aminoglucósidos. En el caso de los inhibidores de 50S ribosomal, fíjense, la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, que son los exponentes principales de este grupo, denominados los macrólidos, son bacteriostáticos. ¿Sí? Son bacteriostáticos a nivel de 50S ribosomal, es decir, bloquean, disminuyen la síntesis de proteínas. Los macrólidos, observen por favor, recordarán uno de ellos, el caso de la acitromicina. Recordarán, la acitromicina pertenece a este grupo denominado los macrólidos. Y de un tiempo a otro, ¿sí? Se vino utilizando también para problema de COVID-19. Pero las investigaciones sucedieron luego y sabemos que en el mes de octubre de este año dejó de ser utilizada la acitromicina. Las investigaciones lógicamente sopesan que no hubo la eficacia esperada de este medicamento
en problemas de COVID-19 y las infecciones que, entre comillas, pues, oportunistas devinieron de ella. Entonces, se retiró del tratamiento COVID. Sin embargo, este medicamento, miren, acá tenemos la foto de un paciente con acné vulgaris, cubre muy bien los macrólidos a pacientes con acné vulgaris, y no solamente ello, sino que en infecciones respiratorias altas, llámese estreptococo, estafilococo o micoplasma, tienen una buena cobertura. A nivel de infecciones respiratorias bajas, la Haemophilus influenza también se ve coberturado. En otitis media, en donde hay presencia de Haemophilus influenza y de estreptococo, en problemas de sinusitis, en infecciones de piel, fíjense, también se ha podido observar una actividad a nivel de piel. Y, desde luego, en el caso de la claritromicina, tiene actividad sobre Helicobacter pylori. Esta gastritis generada por Helicobacter pylori, normalmente pues se utiliza un inhibidor de bomba de protones como es el omeprazol, se utiliza la claritromicina y se puede también utilizar la amoxicilina. Es un tratamiento que involucra a la claritromicina. He resaltado, dice, uso alternativo en pacientes sensibles a penicilinas. Es importante. Hay muchos pacientes que, al ser alérgicos o sensibles a las penicilinas, una opción alternativa es el uso de este grupo, los macrólidos. Entre los exponentes ya comentados está pues la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Vienen por vía oral, recuerden, ¿sí? Vienen por vía oral y se observa pues en primer lugar una buena biodisponibilidad oral. Hay una suerte de problemas gástricos, básicamente gastrointestinales, que devienen justamente porque muchos de estos fármacos tienen actividad sobre la motilina. Y los pacientes pues se quejan de este malestar que muchas veces pues disrumpe con diarreas, entre otros detalles. La eritromicina estolato, ¿sí? Genera hepatitis colestásica, le llaman también ictericia colestásica. Entonces, hay que tener presente muy bien la forma en cómo viene la eritromicina. La forma estolato está catalogada, puede generar ictericia colestásica y está contraindicada desde luego en pacientes gestantes. Por otro lado, los macrólidos pueden incrementar los efectos de estos medicamentos. La carbamazepina, fíjense, este antiepiléptico, la teofilina, muy dejada de lado, pero se utilizaba como broncodilatador en pacientes con asma, y en la warfarina, este medicamento anticoagulante. Acá debe ser warfarina. Muy bien, con ello hemos concluido.